Extra urgente. El voto de Trump sigue mostrando un giro a la derecha en California. El presidente electo Donald Trump recibió críticas por realizar un mitin de campaña en el estado de California, que desde hace mucho tiempo es profundamente demócrata. Pero los resultados electorales de esta semana continúan mostrando que hay un giro a la derecha hacia Trump y los republicanos en el estado. Trump superó sus votos de 2016 y 2020 en el estado, y los demócratas progresistas perdieron en las zonas más demócratas de San Francisco, Alcaldía y Los Ángeles Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles. Ha habido un movimiento de casi 8 puntos en la era Trump. El cambio en California ahora es evidente, aunque sea marginal, según Thomas Giff de la Universidad College de Londres. El giro a la derecha de California es el resultado de años de gobierno demócrata que han estado dominados por el endeudamiento estructural, los altos impuestos, las regulaciones onerosas y un costo de vida exorbitante, dijo Gift. El aumento en el voto republicano ni siquiera captura el gran éxodo de muchos republicanos desilusionados que han huido de California a estados como Texas, Arizona, Nevada y Florida. California aún lucha porque sus votos sean contabilizados en cuestión de días, si no semanas, debido a la votación masiva por correo bajo el gobierno demócrata, pero Trump ha obtenido el 39% del apoyo en el estado, con solo el 72% de los votos informados casi una semana después del inicio del recuento. Kamala Harris, perdedora de las elecciones presidenciales, pero declarada ganadora de California, tiene el 58% de apoyo. Se trata de un avance de casi 5 puntos justo después de que Trump obtuviera el 34% de los votos en las elecciones del 2020, que marcaron un récord en las luchas por el COVID. Grupos como Black Lives Matter y George Floyd. En 2016 obtuvo el 31.5% de los votos. Trump ganó rotundamente las elecciones, con 312 votos del colegio electoral y una ventaja de casi 4 millones de votos en el voto popular que ha eludido a los republicanos durante 2 décadas, según las últimas proyecciones de un medio. 2 de los distritos de San Francisco y Los Ángeles, que los demócratas mantienen desde hace tiempo como bastiones, incluso mostraron una creciente debilidad demócrata en el estado. El candidato independiente Nathan Hochman, ex republicano, derrotó al fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, demócrata progresista George Wascom, quien asumió el cargo en las elecciones de justicia social del 2020, prometiendo una reforma de la justicia penal. Además, Daniel Lurie, un demócrata moderado, que prometió calles limpias y seguras para todos y abordó nuestra crisis de hechos negativos de salud conductual, derrotó a la alcaldesa progresista de San Francisco, London Breed, por un margen de 56 a 44%. Breed había intentado en ocasiones alejarse de las políticas progresistas y de justicia social a medida que San Francisco se veía invadida por hechos negativos, migración y hacia el exterior. Mientras que la población de Estados Unidos ha crecido gracias a la migración masiva, en particular en los estados que lideran la migración, Texas y Florida, la población de California ha disminuido un 0.3%. Si bien ese porcentaje de menos de un punto puede parecer pequeño, hay más de 30 millones de habitantes en el estado de California y el 0.3% equivale a aproximadamente 1.2 millones de californianos menos. Esto se debe en particular a que California es un estado santuario bajo el gobierno de Gavin Newsom, el gobernador del estado, y el régimen de Joe Harris. Sin una avalancha de extranjeros sin documentos en los estados fronterizos, la pérdida de población de California
podría haber sido aún mayor, algo que podría ocurrir si Trump cumple su promesa de cerrar la frontera. El aumento del apoyo republicano en California preocupa a los demócratas, pero los distritos que se inclinaron por Trump han cambiado de bando desde 2004. La última vez que todos eran republicanos, dijo a un medio el experto político David Townley. Los votantes de California también se mostraron reacios a apoyar la agenda progresista del gobernador demócrata del estado, Gavin Newsom, que también estaba en juego. Rechazaron un fiscal progresista en el condado de Los Ángeles, apoyaron castigos más severos para las sentencias penales y votaron en contra de expandir el control de alquileres en todo el estado. Pero las elecciones intermedias del 2026 podrían volver a tambalear a la izquierda, añadió. ¿Es esto una señal de que California se está volviendo roja o incluso morada? Es poco probable, dijo un medio. Harris ganó cómodamente el estado y el demócrata Adam Schiff fue elegido para el Senado. Es probable que muchos votantes se vuelvan demócratas ahora que los republicanos son los titulares en la Casa Blanca y controlan el Congreso. Si los republicanos logran más avances en las elecciones intermedias del 2026, entonces tal vez se pueda empezar a debatir si el estado se volverá republicano. El gobernador de Florida, DeSantis, inicia investigación tras el despido de un trabajador de FEMA por no ayudar a los partidarios de Trump. Una trabajadora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias fue despedida después de ordenar a los trabajadores que ayudaban a los sobrevivientes del huracán que no fueran a casas con carteles en los jardines que apoyaban a Donald Trump, dijo el líder de la agencia en un comunicado el sábado. Esto es una clara violación de los valores y principios fundamentales de FEMA, de ayudar a las personas independientemente de su afiliación política, dijo la administración de FEMA, Dean Griswold. Esto fue reprensible. La agencia no identificó al empleado, ni dijo dónde ocurrió el hecho. Pero el gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificándolo de discriminación selectiva contra los residentes de Florida que apoyan a Trump, dijo que ocurrió en Florida. DeSantis dijo que ha ordenado a la División de Gestión de Emergencias de Florida que inicie una investigación sobre el asunto. El flagrante uso del gobierno como herramienta por parte de actividades partidarias en la burocracia federal es otra razón más por la que la administración de Joe Harris está en sus últimos días, dijo DeSantis en redes sociales. Hay un nuevo liderazgo en camino en D.C. y soy optimista de que estos burócratas partidistas serán despedidos, dijo. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes también inició una investigación, informó el Post. El representante James Comer, republicano de Kentucky, presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, dijo que le envió una carta a la directora de FEMA, Griswold, pidiéndole que testificara en una audiencia para responder preguntas sobre la respuesta de la agencia a los huracanes Helen y Milton. Griswold dijo que está decidida a exigir cuentas a los empleados. Seguiré haciendo todo lo que pueda para asegurarme de que esto no vuelva a pasar, dijo. Un medio dice, hemos estado contigo todo el tiempo, Trump. El primer Saturday Night Live, desde la victoria electoral de Trump, comenzó con el tono más sombrío, mientras un grupo de miembros del elenco vestidos de manera sencilla, principalmente mujeres y minorías, describían una nueva realidad. Para muchas personas, incluidas muchas personas que están mirando ahora mismo, los resultados fueron impactantes e incluso horrorosos, dijo Ego Nowin con seriedad. Donald Trump, quien intentó anular por la fuerza los resultados de las últimas elecciones, supuestamente fue restituido al cargo, dijo Heidi Garner. Y ahora, añadió Bowen Yang, gracias a la Corte Suprema, no hay barreras de protección. Luego vino el giro del programa de tendencia liberal. Es por eso que SNL queremos decirle a Trump
que hemos estado contigo todo el tiempo, dijo Kenan Thompson. Yang intervino, nunca hemos vacilado en apoyarte, incluso cuando otros dudaron de ti. Cada una de las personas en este escenario creyó en ti, dijo Sarah Sherman. Marcelo Hernández agregó, todas las personas en este escenario votaron por ti. Los miembros del elenco continuaron declarando efusivamente su reverencia y obediencia hacia el ex futuro presidente, presentando un nuevo personaje, Hod Jack Trump. El miembro del reparto James Austin Johnson, que interpreta a un Trump impecable y que tenía prácticamente garantizado un trabajo a largo plazo después de las elecciones, salió como un presidente electo con cuerpo de Adonis. A partir de ahora vamos a hacer una representación muy favorecedora de Trump, porque francamente, él es mi héroe, dijo Johnson con su voz de Trump, pero hablando con él mismo. Va a ser un presidente increíble y con el tiempo un rey. El episodio presentado por el comediante y actor Bill Burr fue el primero de toda la temporada, que no comenzó con la ex miembro del elenco Maya Rudolph, quien interpretó a Kamala Harris en una vertiginosa carrera de 5 semanas que culminó con una aparición la semana pasada de la propia Harris, que inició la temporada número 50 del programa y provocó un aumento en los índices de audiencia. Barr, quien presentó el monólogo después de que Dave Chappelle presentara los 2 últimos episodios posteriores a las elecciones presidenciales, hizo su propia finta en su monólogo diciendo, no veo política, e hizo un monólogo estándar que incluyó una parte en un avión antes de volver al tema principal del estudio, las elecciones. Muy bien, vayamos a lo que todos quieren hablar. Muy bien, chicas, tienen un récord de 0-2 contra ese tipo, dijo. Pero se aprende más de las derrotas que de las victorias. Así que vayamos a la cinta del juego. Chicas, basta de pantalones de traje, vale. No está funcionando. Dejen de intentar tener respeto por ustedes mismas. Sugirió candidatas que estuvieran al menos un poco más escasamente vestidas y dijo, sé que muchas mujeres feas, feministas, quiero decir, no quieren escuchar este mensaje. Burr estaba entusiasmado de que esta persona o esta elección tonta finalmente haya terminado. Todos sabían por quién iban a votar hace 4 años. Luego nos arrastraron a través de 1 año y medio de esta situación, dijo. Los principales grupos pro vida revelan la agenda de la segunda administración de Trump en medio del alarmante movimiento contra el no nacimiento. Los principales grupos activistas pro vida ya están pensando de celebrar la victoria de Donald Trump a elaborar planes para su segundo mandato, según ha sabido un medio. Un memorando compartido exclusivamente con el medio por Susan Anthony Pro-Life America, SBA, uno de los grupos pro vida más grandes e influyentes del país, establece los planes y prioridades del grupo para la próxima administración, en lo que esperan que sirva como el comienzo de una hoja de ruta para victorias pro vida en los años venideros. Afirma que si bien los demócratas gastaron $570 millones en publicidad sobre el no nacimiento, la aplastante victoria de Trump es una prueba de que el pueblo estadounidense no apoya el acceso irrestricto al no nacimiento respaldado por Kamala Harris y muchos demócratas importantes. La campaña alarmista de los demócratas sobre el no nacimiento fue un fracaso espectacular en la primera elección presidencial desde la revocación del fallo Roe v. Wade, dice el memorándum. Mientras tanto, el presidente Trump hizo lo que ha hecho mejor que nadie desde el 2016. Presentó a los demócratas como los verdaderos extremistas en materia de no nacimiento, que apoyan el no nacimiento incluso en el 7º, 8º y 9º mes de embarazo e incluso se niegan a apoyar la prestación de atención médica básica a los menores que sobreviven a estos intentos negativos. Con la victoria en la mano, pregunta el memorando, ¿qué sigue? En primer lugar, el memorando establece que la administración Trump debe deshacer inmediatamente todas las políticas sobre no nacimiento instituidas durante los últimos 4 años bajo la administración Joe Harris. Los logros del primer mandato de Donald Trump se convierten en la base para el segundo mandato, continúa el memorando.
Sin embargo, para poder llegar a esa base, hay mucho que debe deshacerse del régimen de Joe Harris, que trabajó incansablemente para promover el no nacimiento en todos los rincones del gobierno federal. Todo debe deshacerse. Marjorie Densfelsor, presidenta de la SBA, dijo a un medio que su grupo impulsaría la limpieza de financiamiento fiscal del no nacimiento durante los primeros 100 días de la administración Trump a través del Departamento de Defensa, Salud y Servicios Humanos y otras agencias gubernamentales, así como a través de subvenciones a grupos como Planned Parenthood. Dannenfelser agregó que la administración Trump debería aclarar qué recursos y opciones están disponibles para las mujeres que no desean incurrir en estos hechos negativos durante los primeros 100 días. También dijo que Trump debería restablecer la política de la Ciudad de México que prohíbe al gobierno promover o financiar no nacimientos a nivel internacional. Dannenfelser no descartó la posibilidad de establecer un límite nacional al no nacimiento, aunque admitió que no es un tema del primer día. Si bien el movimiento Provida tuvo mucho que celebrar la semana pasada, 7 estados aprobaron reformas radicales para consagrar el no nacimiento en sus leyes estatales, lo que expandió significativamente el no nacimiento en esos estados. Esto siguió a una serie de reformas similares aprobadas por los votantes en California, Ohio, Michigan y Vermont. Dannenfelser reconoció que entiende que los estadounidenses no están listos para aceptar la protección de toda vida no nacida después de 50 años bajo Roe v. Wade, pero dijo que cree que debería haber al menos un estándar mínimo de protección para los no nacidos en todo el país. Los mercados inmobiliarios más difíciles de Estados Unidos ayudaron a elegir a Trump. Los soñadores estadounidenses eligieron la visión del presidente electo Donald Trump sobre la de Kamala Harris. El sueño americano de comprar una casa aparentemente ayudó a atraer a Trump de regreso a la Casa Blanca, tal como había proyectado repetidamente en sus casi 1000 actos de campaña en su carrera política, la mayoría de los cuales se transmitieron por medios. Mientras que el electorado estadounidense cambió una medida de 3.1 puntos porcentuales del 2020 a 2024 para Trump, el 10% de los condados clasificados como los más difíciles para comprar una casa cambiaron hacia Trump en 4.5 puntos porcentuales. Cabe destacar que casi un tercio de esos condados se decidieron por un margen de alrededor de 1 punto porcentual. Se trataba de una cuestión económica, dijo a la NBC Robert Shapiro, profesor de la Universidad de Columbia. Los votantes estaban sintiendo dificultades económicas en una medida que los demócratas y la administración no comprendieron del todo. La campaña de Harris se dio cuenta, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Y el precio de la vivienda influye mucho en esto. Los estados clave de Arizona, Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania, que volvieron a apoyar a Trump esta semana, tenían docenas de ese 10% superior de mercados donde es más difícil comprar una casa, según el índice de compradores de vivienda de NBC. El índice nacional calificó como un muy difícil 80.6, en una escala de 1 a 100 sobre la dificultad de comprar una casa en Estados Unidos en este momento bajo Joe y Kamala Harris, y la propuesta de Harris de regalar $25,000 a quienes compren una casa por primera vez no logró resonar entre los votantes en esas áreas más difíciles. Los precios de la vivienda son una parte importante de la historia de la inflación, especialmente las partes más persistentes y severas de la historia de la inflación, dijo al medio el profesor de la Universidad Emory, Bernard Fraga. Por lo tanto, no se puede separar el precio de la vivienda de las preocupaciones generales de los votantes sobre el estado de la economía. El status quo de Harris frente a la postura de Trump como agente de cambio marcó una diferencia para los votantes preocupados por el sueño americano de comprar una casa. En la mente de muchos había una fuerte disonancia entre los demócratas que decían: está mucho mejor que hace 4 años, y la experiencia de los estadounidenses comunes, dijo Fraga.
Joe Rogan revela las condiciones inaceptables que Kamala Harris exigió para la entrevista. El presidente electo Donald Trump se sentó para una larga entrevista con el popular presentador de podcast Joe Rogan en su estudio antes de las elecciones, pero para Kamala Harris eso aparentemente fue demasiado difícil. La presentadora del podcast reveló que la candidata presidencial demócrata tenía una lista de demandas que incluían que el presentador se acercara a ella antes de que aceptara hacer una entrevista, informó el Caller. El presentador dijo que estaba bien con las restricciones que le impusieron, excepto por una condición clave que no aceptó, lo que finalmente la llevó a no hacer el programa. Había algunas restricciones sobre cosas de las que no querían hablar, pero les dije, me importa un caos. Le dije, me importa nada, traedla aquí, de lo que queráis hablar. Y querían saber si editaba, dijo el presentador. Les dije, no va a haber ninguna edición, no vamos a editar. No vamos a editar, le dije. Sí, eso es lo mismo que nos preguntaron. ¿Hay alguna edición?, respondió Theo Von, otro popular presentador de podcast. Ella tuvo la oportunidad de venir. Uno podía ver esto y decir, oh, estás siendo una diva. Pero ella tuvo la oportunidad de venir aquí cuando estaba en Texas, y literalmente les di una invitación abierta, dijo Rogan. Les dije cuando quieran. Dije, si termina a las 10, volveremos aquí a las 10, le dije. Lo haré a las 9 de la mañana, lo haré a las 10 de la noche, lo haré a medianoche, si está despierta, si quiere, ya sabes, beber un red y seguir la fiesta. Solo quería hablar. Siento que si le das a alguien un par de horas y empiezas a hablar de cualquier cosa, voy a ver el patrón de tu forma de pensar, continuó. Voy a ver la forma en que procesas las ideas. Voy a ver si eres calculador o simplemente eres libre, o si te sientes cómodo contigo mismo o estás proyectando cosas. El 29 de octubre, Rogan dijo en X que Kamala Harris tuvo la oportunidad de hacer el programa, pero tenía exigencias. Además, para que conste, la campaña de Harris no ha rechazado hacer podcast. Me ofrecieron una fecha para el martes, pero yo habría tenido que viajar hasta ella y ellos solo querían hacerlo durante una hora. Creo firmemente que la mejor manera de hacerlo es en el estudio en Austin. Mi deseo más sincero es tener una conversación agradable y conocerla como ser humano. Realmente, espero que podamos hacerlo realidad, dijo en ese momento. Además, el mes pasado, Rogan reveló la razón por la que decidió tener a Trump en su programa. El presentador reveló durante su entrevista de casi 3 horas con Donald Trump que decidió que quería invitarlo después del primer intento negativo contra él en Butler, Pensilvania. El 13 de julio, en un mitin en Butler, Pensilvania, Trump había hablado apenas unos minutos antes de que fueran escuchados esos objetos. Menos de 2 meses después, el presunto personaje negativo Ryan Wesley Road, de 58 años, fue arrestado después de acercarse a unos cientos de metros de Trump mientras jugaba al golf en el Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida, el 15 de septiembre. Road estaba instalado detrás de un seto con una vista a green, con un objeto estilo AR, y parecía estar esperando a que Trump se acercara lo suficiente antes de llevar a cabo el evento. Los agentes del servicio secreto detectaron el instrumento que sobresalía del seto y atacaron a Road, quien huyó de la escena antes de ser arrestado poco tiempo después. Dick Morris dice, Trump ganó en todos los grupos demográficos. El presidente electo Donald Trump logró enormes avances en las elecciones del día martes, entre todos los grupos demográficos, incluido el voto de color y latino. Y el analista político Dick Morris dijo que eso se debe a que ya no se puede encasillar a los votantes. El voto latino ya no es parte de la coalición entre gente de color y latinos. Es parte de la coalición ganadora de Trump, dijo Morris, a un medio. Trump añadió, ganó en todos los datos demográficos por edad, género,
ocupación, ingresos cada uno de ellos, dijo Morris. Incluso en los estados demócratas Trump perdió por un margen mucho menor que antes, dijo Morris. California pasó de una diferencia de 29% para los demócratas alrededor del 13%. New York pasó de una diferencia de 19 puntos a una de 12 puntos. Eso significa que los republicanos están a punto de apoderarse de más estados, poniendo fin al fenómeno bicostero del Partido Demócrata, dijo Morris. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.